Hijo, no te olvides de las lágrimas de tu madre. Siracida 7:27. De Medjugorje a Civitavecchia, a Roma, 9 meses de camino. Segunda edición. Lo que hemos visto y oído nosotros os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Primera de Juan 1:3. En Civitavecchia, a 70 kilómetros de Roma, en Italia. Yo era párroco de la iglesia de San Agustín, cuando el 2 de febrero de 1995 lloró por primera vez, con lágrimas de sangre, una pequeña estatua de la Santísima Virgen que había comprado en Medjugorje, en la antigua Yugoslavia. 13 veces lloró en el jardín de una modesta familia, y la última vez lloró en manos de mi obispo. Soy, por tanto, el párroco de la Madonina. Animado y asistido por mis superiores, ofrezco el testimonio de lo que yo personalmente he vivido y mis reflexiones acerca de su significado, con el deseo de ayudar a comprender cuanto ha sucedido y, sobre todo, el primer mensaje de las lágrimas de María y su elocuente grito silencioso. Padre Pablo Martín. El signo y el significado de las lágrimas de María y de la sangre del Cordero en la interpretación del párroco en el momento de los hechos. Del 16 de septiembre de 1994 al 17 de junio de 1995, 9 meses de camino. Fue como una gestación antes de salir a la luz. La primera edición de este libro, examinado y autorizado por el obispo de Civitavecchia, Tarquinia, Monseñor Girolamo Grillo, fue publicada en italiano y en español, Librería Espiritual, Quito, Ecuador, en 1998, y pronto agotada. Esta nueva edición, a más de 12 años de las lacrimaciones de la Madonina, durante los cuales ese signo extraordinario ha proseguido un misterioso desarrollo con la mayor modestia y discreción, bajo el control del obispo, permanece dentro de los límites temporales de un camino de 9 meses, como una especie de gestación, desde el día en que compré la imagen de Medjugorje para satisfacer el deseo de una familia de mi parroquia, hasta el día en que el obispo quiso exponerla solemnemente a la veneración pública de los fieles en la iglesia parroquial de San Agustín, en Civitavecchia, Roma, Italia. Es decir, desde el 16 de septiembre de 1994 al 17 de junio de 1995, mi testimonio se limita prácticamente a aquellos 9 meses. A partir de entonces empezó un nuevo capítulo del cual no puedo decir nada, habiendo seguido solo de lejos su nuevo curso, por noticias oídas de otras personas. Tras una ausencia de algunos años de apostolado en otros lugares, la providencia me ha traído de nuevo a esta parroquia, que ahora es oficialmente el Santuario de la Madonna delle Lacrime, desde el 15 de marzo del 2005. Se dice que la Iglesia todavía no se ha pronunciado, en el sentido de que la autoridad de la Iglesia
aún no ha dado su juicio oficial y definitivo, y tal vez no lo dará nunca. Por lo demás, no está obligada a darlo, ni el cielo nunca lo ha pedido. No son cosas que comprometen el magisterio, ni serán nunca parte del credo. Interpelan solamente nuestro sentido común y sirven para descubrir la verdadera actitud de nuestra conciencia antes de decir que creemos en el Evangelio o en las cosas mucho más trascendentales que decimos en el credo. El silencio oficial, al menos por lo que se refiere a las 14 veces que la Madonina lloró del 2 de febrero al 15 de marzo de 1995, se puede interpretar como un permiso. El que calla, consiente. Por su parte, el obispo Monseñor Girolamo Grillo muchas veces ha manifestado públicamente su convicción personal tras el hecho impresionante del que fue testigo cuando la vio llorar entre sus manos. Así como se sabe también, por indiscreciones dignas de crédito, que Juan Pablo II pudo orar ante la pequeña imagen en junio de 1995. Pero la Iglesia, en cuanto pueblo de Dios, el sentido de fe de la gente que en este hecho se ha ido refinando y purificando con el tiempo, desde hace ya 12 años que se está expresando con discreción y sin reticencias, aún no siendo en modo alguno alimentado ni estimulado desde arriba. De todas formas, debemos distinguir la llamada del cielo y la respuesta de la tierra, los hechos constatados y los pensamientos de los hombres. Y contra los hechos no caben argumentos. Don Pablo Martín. Viene la hora. Tu corazón materno, oh dulce luz, brilla de llanto. Lágrimas reunidas de todos los siglos, dolor inmenso de la humanidad gimiente. Nosotros te esperamos, oh triunfo, nuestra reina y paz. Que sea tuya la gran alegría cuando el amor imperará sobre todo y magno gozo dará a su esposa en la tierra. Corazón traspasado y llanto de cada tiempo, que pronto sea tuya la sonrisa sin fin, oh dolorosa, tuya la victoria. Amén. La hora de María. Dios mío, tus manos, en el secreto de tu providencia, no han abandonado mi alma, porque del corazón sangrante de mi madre se te ofrecía por mí, noche y día, el sacrificio de sus lágrimas. San Agustín, Confesiones. Las lágrimas que ves en el rostro de la Santísima Virgen, en esta imagen procedente de Medjugorje, han sido casi del todo canceladas, no por el arrepentimiento de tus pecados, ni por la súplica de tu corazón, sino por la ciencia que ha pretendido indagar este misterio de amor y de dolor. La ciencia humana ha quitado esas lágrimas de sangre, pero no ha podido penetrar en el misterio que encierran. Esas lágrimas siguen ahí todavía, si bien no sean visibles como en los primeros días,
para recordarte que solo el amor y la humildad de tu corazón pueden enjugar las lágrimas de tu madre, la Reina de la Paz. En 3 partes divido este libro: un marco, un cuadro en el marco y algunas reflexiones mías sobre el probable significado del cuadro. Mi testimonio: del signo al significado. Un pasaje personal obligatorio y urgente. Testigo del significado. Quien pueda entender, que entienda. ¿Con qué criterios podemos acercarnos a hechos extraordinarios? Dios habla siempre. No nos escondamos. La acción pastoral. Si no veis signos y prodigios, saber ver y creer. Que un árbol no nos impida ver el bosque, ofrecido como un pobre marco. Del signo al significado. Un pasaje personal obligatorio y urgente. Una imagen de la Virgen llora lágrimas de sangre. De esta manera la prensa daba noticia de lo que estaba pasando en la parroquia de San Agustín, en Civitavecchia. En italiano se pronuncia Civitavecchia. A partir del día 2 de febrero, en 1995, Civitavecchia es una pequeña ciudad del centro de Italia, a 70 kilómetros de Roma, con una población de más de 60.000 habitantes. Es importante por el puerto de mar, que registra sobre todo un gran tráfico de pasajeros. Constituye una pequeña diócesis que en lo jurídico depende directamente del metropolita de Roma, que es el Papa. En los primeros días, a partir de ese 2 de febrero de 1995, según el testimonio de más de 50.000 personas, la imagen lloró sangre 13 veces. La última, la 14ª, tuvo lugar 40 días más tarde, el 15 de marzo, en las manos del obispo de la diócesis, Monseñor Girolamo Grillo. El acontecimiento causó revuelo inmediato en los medios de información de todo el mundo. La noticia fue acompañada por toda clase de comentarios. Nunca hasta entonces una cosa como esta había tenido tanta resonancia, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Y eso ya desde el tercer día. Independientemente, por lo tanto, del relieve dado a todas las polémicas entre los magistrados, el obispo y el alcalde. Noticias de muchos otros casos de lacrimaciones, por más que hayan sido verdaderas o falsas, difundidas sobre todo en los días sucesivos, se apagaron a continuación sin dejar trazas. No ha sido así el caso de Civitavecchia. Es como si la providencia hubiese querido subrayarlo durante un periodo relativamente largo, para que no pudiera pasar inadvertido a nadie y cada uno pudiera hacer su propia evaluación, sacando las debidas consecuencias. En efecto, nadie que haya visto o sabido de este hecho, autoridades eclesiásticas y civiles, magistrados, policías,
periodistas, teólogos, sacerdotes, gente común, podrá exentarse de tener que dar una respuesta suya personal a Dios, ante el cual no es posible discutir, decir una cosa por otra o esconderse detrás de pretextos. ¿Estás convencido de buena fe de que estas lágrimas, en este caso concreto, no sean auténticas? Es decir, que no sean obra de Dios. No tienes que decírmelo a mí, tendrás que decírselo a Dios. Un día en tu vida tendrás que decírselo, tendrás que explicárselo a Él. Por el contrario, ¿estás seguro de que son un hecho sobrenatural, o sea, obra de Dios? No a mí, repito, sino a Dios. Se lo tienes que decir, pero díselo con tu conducta y con tu vida. No aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Quisiera ayudarles a que hagan su evaluación personal. Quisiera ayudarles a comprender qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué significado tiene este signo? ¿Qué nos está diciendo con este grito silencioso? ¿Qué cosa expresa este elocuente mensaje sin palabras? Quisiera ayudarles a sacar las lógicas consecuencias para su vida, ofreciendo la ayuda de mis reflexiones, a las cuales tengo sin duda derecho. No es mi intención ponerme por encima de nadie. Yo no soy un maestro, sino solamente un testigo. Testigo no tanto de los hechos, como de un significado. Testigo, lo digo desde ahora, públicamente, sin haber visto en la imagen el movimiento de las lágrimas, sino solamente el cambio ocurrido. Mis reflexiones pretenden ser una ayuda a mí mismo, ante todo. De los demás no me espero nada. Sin embargo, les deseo una actitud de sencillez, de buena voluntad, de honradez intelectual y de sentido de la fe. Sensus Fidei. De esa fe sobrenatural que es una gracia de Dios y es propia de la Iglesia. Sobre esta fe de la Iglesia, fundada en la revelación pública, apoyo mis afirmaciones para que mis reflexiones sean lo menos subjetivas posibles y nadie vaya a discutir conmigo. ¿Quién soy yo? Sino con la palabra del Evangelio, viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Haciendo así, oiré al Señor que dice, el que os escucha a vosotros, a mí me escucha. El que os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Lucas 10:16. Testigo del significado. Quien pueda entender, que entienda. En Civitavecchia fui párroco de la iglesia de San Agustín desde marzo de 1993 hasta enero de 1996. Estoy vinculado al hecho extraordinario de las lacrimaciones de la Madonina por 3 motivos. Primero, porque yo compré la imagen en Medjugorje
el 16 de septiembre de 1994 para regalarla a una familia de mi parroquia. Segundo, porque a mí me la entregó oficialmente mi obispo el 17 de junio de 1995 para exponerla a la veneración pública de los fieles en la iglesia parroquial. Tercero, porque en cuanto párroco, era mi deber explicar a la gente no tanto lo que estaba ocurriendo y que todos sabían, sino el significado del signo, en la medida en que yo mismo lo iba comprendiendo. Añado que yo fui el primero en ser llamado para ver lo que había sucedido, el primero en observar esas lágrimas, después de la familia, en cuya casa había llorado, lo cual está en el justo orden de las cosas. Al día siguiente escribí la primera narración de los hechos para informar a mi obispo y un mes más tarde, a petición suya, redacté otra narración más detallada de todo lo que había pasado durante el primer mes. A partir de esa narración, emprendió sus primeros pasos la investigación de la comisión de teólogos nombrada por el obispo y cuyos trabajos terminaron algunos años más tarde. Al narrar los hechos, me limito a las cosas que yo directamente he visto y vivido en ese periodo, puesto que ya otros han escrito, más o menos exactamente, la historia de la estatuita de María que ha llorado sangre. Pero actualmente considero necesario pasar más allá de la noticia, sin detenernos más en contar los hechos y sin repetir todas las discusiones y polémicas, falsedades e insinuaciones. En una palabra, las pasiones inútiles que se han ido multiplicando durante estos años en torno a un hecho límpido y transparente. Las lágrimas de la Santísima Virgen, dijo el Papa en Siracusa el 6 de enero de 1994, pertenecen a la categoría de los signos. Ellas dan testimonio de la presencia de la Madre en la Iglesia y en el mundo. Pues bien, ya es hora de que todos hagamos el esfuerzo sincero por comprender el significado del signo, el mensaje importantísimo, el grito silencioso de las lágrimas de María. Al narrar un hecho ocurrido, me doy cuenta de la dificultad de ser objetivo, fríamente objetivo, al 100%, puesto que el hombre no es como una videocámara. Cada persona relacionada con el hecho, de cerca o de lejos, no solo es inteligencia modulada por una formación particular y por experiencias de vida absolutamente personales, sino que es a la vez sensibilidad, emotividad y voluntad, buena o no tan buena, ya que posee una conciencia llamada a responder ante Dios en cada circunstancia de la vida, incluso en situaciones imprevistas y extraordinarias como esta. Cada hecho, cada circunstancia que llega a nuestro conocimiento pasa por fuerza a través del hombre, el cual, al referir y evaluar las cosas, a la vez está revelando lo que él es y dando una valoración de sí mismo. Por ello, al ofrecer aquí mi testimonio y mis reflexiones, me declaro felizmente sacerdote e hijo de la Iglesia, cuya fe es mi criterio supremo de discernimiento. A más de 12 años y medio de distancia,
habiendo sido llamado de nuevo a servir en el que ya es, de hecho, el santuario de la Madonna de las Lágrimas, mi antigua parroquia. Tras las numerosas declaraciones positivas del obispo de Civitavecchia y habiendo concluido sus trabajos de investigación, la Comisión Teológica, considero que mi parte ha llegado el momento de ofrecer mi testimonio público de lo que he visto, vivido y comprendido. Primera de Juan 1:4. Por otra parte, sin embargo, he estado esperando hasta ahora a que alguien con más autoridad que yo o con mejor preparación iluminase a nuestros hermanos respecto a lo que Dios indudablemente nos está diciendo por medio de esas lágrimas de sangre de la Santísima Virgen, aquí y ahora, o sea, en Civitavecchia, Italia, y precisamente en la parroquia de San Agustín, en un determinado contexto y en un momento histórico. En este caso no sirve de nada hacer piadosas consideraciones generales, ni menos aún poéticas, sobre María, perdiéndonos en vuelos sublimes, sino afrontar el acontecimiento sin superficialidad ni temor, despertando por el contrario en nosotros el amor. Es como si hubiésemos recibido una carta del cielo. Ya es hora de que dejemos de darle vueltas al sobre entre las manos. Tenemos que abrirla y leer con atención el contenido. Ha sido dictado por el amor. Considero, por lo tanto, un deber correr el riesgo de dar una interpretación para ofrecerla a mis hermanos y hermanas, que de varias partes me la han pedido, naturalmente sin tener la pretensión de hacer de maestro ni de ser infalible, aunque esté más que convencido de mis reflexiones. Si alguien más se convence, me sentiré recompensado en mi esfuerzo y lo consideraré justificado ante Dios.